Antropoceno. Muy buenas noches a todos los amigos que se encuentran presentes aquí en la sala Antropoceno, en este encuentro número 8 de la tercera temporada. Antropoceno, los jueves son de Antropoceno, pero todo el año es de Antropoceno. Y lo pueden ver también en nuestro canal Antropoceno en YouTube a partir de mañana, muy tempranito en la mañana. Cada semana un tema nuevo, un tema interesante. Una parte es exposición, una parte es intercambio y siempre para abrir las cabezas, las mentes, proponer y generar nuevas perspectivas para este país que está en crecimiento. Encuentro número 8 con Carlos Leiva, que es economista y escritor. Es licenciado en Economía Política de la UBA y también hizo un posgrado en Econometría en Bélgica. Fue presidente del Fondo Nacional de las Artes, vicepresidente ejecutivo del Instituto Nacional de Planificación Económica, es CONDADE, y subsecretario de Economía de la Nación. Actualmente es profesor emérito de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires de Ciencias Exactas, director de la Maestría de Procesos de Integración también en la UBA y columnista del Economista. Con nosotros, Carlos Leiva. Bienvenido, Carlos. Bueno, muchas gracias, Javier. Gracias a todos los que están. Y también a Agustín, a Adolfo Storni, perdón, que fue quien me conectó con ustedes y que además es el autor del título. Nada es exacto en la vida, menos que menos las ciencias económicas. Yo soy profesor de ciencias económicas, no de exactas. Digo esto para aclarar, porque hay Perfecto. una distancia Disculpes. enorme entre la exactitud de las ciencias y la disciplina económica, que por cierto, al menos para mí, está muy lejos de ser una ciencia. Como tampoco lo es la política, ¿no? Y quiero empezar para, digamos, presentarme con una anécdota que para mí fue muy iluminadora, que me ocurrió en una visita que hicimos con unos dirigentes políticos, particularmente Antonio Cafiero y Carlos Aullero de la Democracia Cristiana, cuando Antonio Cafiero fue candidato a diputado por la Democracia Cristiana en el 85. Viajamos a ver a distintas organizaciones políticas de nuestro partido y tuve la oportunidad de estar junto con Antonio, con el secretario general de la Democracia Cristiana. Como ustedes saben, los italianos en materia política son unos tipos de un refinamiento exquisito, desde Maquiavelo, antes de Maquiavelo y después de Maquiavelo. En un momento determinado, no sé muy bien a causa de qué, dice este hombre, cuyo nombre nunca me puedo acordar, pero lo tenía al lado a un gran dirigente llamado Flaminio Piccoli, y dice, porque Flaminio Piccoli, al igual que Alfonsín, estamos en el año 84, por ejemplo, cree que la política puede tener éxito. Entonces Antonio, que era el que hablaba, dice, ¿cómo? Entonces dice, no, el éxito no es una categoría de la política, porque cuando usted arregla algo, automáticamente acaba de desarreglar otra cosa. Entonces Antonio, angustiado, dice, pero entonces, ¿qué sostiene la política? Y el tipo, no sé qué construcción, dice cualquier idea de fe, de proyecto, de creencia, dice, aunque el rito umbanda. ¿Qué quiere decir esto? En realidad, cuando hablamos de política y si estamos hablando de economía, que acá dice la economía para superar la grieta o las grietas, estamos hablando de política. Y no se trata solo de una cuestión, digamos, de una fórmula que contenga tanto de esto, un poquito de aquello y algo más allá, sino una cuestión que hace mucho tiempo la política desertó en la Argentina, que es el imaginario, la visión por la cual se hacen las cosas. Por supuesto, no es una quimera, un recitado, que eso es la obra de un loco, sino tampoco necesariamente lo que habitualmente se llama utopía, sino una visión de futuro, un destino que tiene que tener connotaciones materiales. Un discurso que se basa, lleva la política a la economía, que es lo que nos ha pasado hace muchos años, y que se basa en términos de lo que se puede medir, déficit fiscal, tasa de inflación. Reduce la política a su mínima expresión. Y la política, para crear un clima, necesita justamente lo contrario, producir la máxima expresión. En los últimos tiempos lejanos, Luis seguramente va a coincidir conmigo, el clima que se creó con Arturo Frondizi, justamente, más allá de lo que hizo, fue un clima, un inspirador, en el que muchos que lo habíamos votado en contra, que militábamos en contra de Arturo Frondizi, nos encontramos con un disparador de creatividad. Y la Argentina vivió un momento esplendoroso intelectualmente.
si uno revisa la literatura de la época, puede llegar a detectar que hay cambios en el lenguaje. Las cosas se llamaron a partir de ese momento de otro nombre. Simplemente les cuento que en los boletos de tranvía, detrás del boleto decía por la batalla del petróleo. Es decir, había una convocatoria que había transformado una cuestión material en una cuestión de consigna popular. Digo esto porque me parece que particularmente en esta crisis que es descomunal, lo que está faltando en el discurso de la política, que es para mí una virtud, es esencial, es aquello que se ocupa del bien común, que debe de aceptar que existe el bien común, o sea, si no, no tiene sentido ser política, le está faltando visión. No hay ninguna visión, y como consecuencia de que no hay visión, yo creo, por la falta de programa, tampoco hay liderazgo. La Argentina se encuentra en un profundo vacío de liderazgo político. Liderazgo político no es ser el jefe de un partido, liderazgo político es dar una inspiración colectiva a un grupo de gente que se articula y forma una fuerza política en la convicción de que hay ahí adelante un programa que vamos a construir, algo que vamos a realizar. Digo esto porque es lo que me inspira a mí, en lo que yo creo, en lo que debe hacerse, y que lamentablemente ha sido mercantilizado por los especialistas en marketing político. A partir de Eduardo Duhalde, cuando se difundieron las encuestas en la Argentina, los políticos torcieron la cabeza y en lugar hacia adelante, mirar hacia adelante, miran hacia atrás. La gente repite lo que cree que la gente dice. Ahora, lo que dice la gente, o lo que captan las encuestas de lo que dice la gente, la decodificación de esos algoritmos, por supuesto, es algo que no es lo que realmente la gente desea. La gente desea escuchar, enamorarse de un camino que supera las cosas que la gente dice. En los últimos días hemos sido todos testigos de una situación de rabia colectiva que no solo empieza con la piña que le dieron al ministro, o la toma de una comisaría, o las N historias de maestras que le pegan de madres que le pegan a los maestros, sino también la captura del discurso de la rabia, que lo llevó a Javier Milei decir que hay que dinamitar todo, y a Mauricio Macri decir que hay que dinamitar casi todo. Obviamente eso es un discurso populista in extremis, porque exalta la violencia como método de construcción. Y realmente habla de que, gobernados por las estadísticas y las encuestas, que justamente dicen que la gente está en ese estadio, el político, en lugar de hacer pedagogía, repite lo que la gente dice. Y entonces esa es la inversión de la política. Aquí viene a cuento una cuestión central. Maurice Duverger, un gran politólogo francés que fue diputado socialista en el Parlamento Europeo, proponía cambiar la definición de democracia, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, llamándola gobierno de una élite elegida por el pueblo. Una élite en el sentido de virtud y mérito, naturalmente, no en función de una oligarquía que se apropia. Bueno, justamente, virtud y mérito de captar ese futuro y traducirlo en términos que la gente lo pueda seguir y convocar. Eso el liderazgo genera la posibilidad del diálogo político, porque está expuesto en términos de futuro. Nunca puede haber consenso, menos que menos en la Argentina, acerca del pasado. Nunca nos vamos a poner de acuerdo sobre el pasado, porque llevamos una larga peregrinación tratando de encontrar las razones de nuestra discordia nacional. En 1910, Joaquín B. González justamente escribe sobre la discordia nacional, ya en ese entonces, porque es constituyente, digamos, de esta geografía de la política. Por lo tanto, el pasado no es un territorio de acuerdo, y el único acuerdo posible sobre el futuro, para lo cual hay que tener ideas sobre el futuro. Y las ideas, en principio, son como una tropa de caballos salvajes, bellísimo, pero absolutamente inútil. 200 caballos bellísimos corriendo por la pradera la destruyen y no sirven absolutamente para nada. Las ideas expuestas también. Una idea, para ser útil, tiene que ser domada. Para ser domada tiene que ser procesada, discutida, elaborada y convertida en algo aplicable. Bien, yo creo en esto, y lo digo de entrada porque creo que justamente estamos atravesando hace muchos años un largo periodo de ausencia
de virtud y mérito, ausencia de ideas domadas, ausencia de visión y ausencia de proyecto. Podemos hacer historia. En general, entre los colegas, no estoy seguro que Luis Rapoport piense eso, pero podría pensarlo, hay como una suerte de convicción que la decadencia argentina, la que estamos viviendo, comienza, y en eso estamos muchos de acuerdo, hacia la mitad de los 70, algunos dicen como consecuencia de que el proceso de industrialización sustitutiva de importaciones se agotó. La palabra se agotó, obviamente, como ustedes imaginan, no es una palabra de la disciplina económica, porque eso uno se puede agotar una fuente de agua, pero los procesos, de alguna manera, hay que explicarlos por las cosas que se hacen. Ese proceso de industrialización sustitutiva de importaciones que estaba en su etapa exportadora, yo se lo quiero recordar, en 1972 Fiat, desde Córdoba, exportó 10.000 motores 128, que era la punta tecnológica del momento, fabricados íntegramente en la Argentina, a Europa. En la Argentina, en el año 72, estamos hablando no del 73, del 72. Yo creo que el modelo 64-74, 10 años, que es cuando madura el proyecto de Frondizi, encuentra algo que está negado de una manera insólita. El otro día Gerchunov escribió un artículo donde pone esos números. Tiene una etapa única en la Argentina de 10 años de crecimiento sin una sola caída, con incremento de la productividad del 6% anual en el producto industrial. Las exportaciones se multiplicaron por 4, se obtuvo el récord de reservas de la historia argentina, en términos nominales, por cierto, y por lo tanto fue una década esplendorosa. Lo que ocurrió, y acá seguramente ingreso en la política, es que hubo un proceso que rompió el entendimiento colectivo sobre de qué era, cómo se construye el estado de bienestar en la Argentina. Entendimiento colectivo que compartían Arturo Illia, los militares de Onganía, Krieger Bacena y también el Perón del 73. Era un pensamiento colectivo que compartíamos todos, las distintas fracciones del pensamiento político argentino, y que dio lugar, por supuesto, a un entendimiento que fue escrito. Eso se perdió. No importa, eso es el pasado. Simplemente digo que eso fue posible. En la Argentina hubo amistad política, muy poco tiempo, que fue perturbada, como seguramente los más viejos lo deben recordar, por la acción de un grupo guerrillero que tenía una inspiración folclórica desde La Habana. La lucha montonera, y disfrazada de nacionalismo, que atacaba el estado de bienestar, expresamente lo decían, porque había que construir el Estado Socialista Nacional. Y para eso era necesario asesinarlo a José Ignacio Rucci, un tipo que había firmado un convenio que establecía que el aumento salarial, con una inflación heredada del 80% anual, iba a ser el 20% del salario mínimo. Y cuando firma esa acta, dice: con esto estoy firmando mi sentencia de muerte. Lo digo porque obviamente no figura como un héroe de la Argentina, pero es un tipo que, consciente de lo que estaba arriesgando personalmente, firmaba una condición salarial que suspendía las convenciones, que era una herramienta necesaria para detener una inflación del 80%. Poco importa si tuvo éxito, olvidémoslo. Simplemente digo que se dio ese gesto enorme de parte de un dirigente sindical y de muchos dirigentes empresarios y políticos que llegaron hasta ahí. La Argentina posterior, la que estamos hoy, y voy al presente, es una Argentina que no tiene una grieta. La grieta que describió la Nata es la grieta de la ausencia de amistad política, es evidente, pero hay muchas grietas que están detrás. Es muy difícil que una sociedad pueda tener un programa con ausencia absoluta de amistad política, pensando que el de enfrente es alguien con el que no vale ni siquiera la pena pactar. Esto definitivamente no existe en el planeta, solamente lo estamos viendo nosotros, que habla de la adolescencia, de la clase política y de la pequeñez. Hay algunos que felizmente lo ven de otro modo. Son los menos. Posiblemente la sociedad con rabia no lo pueda entender y canalice su voto hacia los que existan la rabia, porque bueno, en definitiva hay que ejercer pedagogía cuando se hace política, y una sola voz tal vez no sea audible. A mí particularmente, como a todos nosotros seguramente, la que me preocupa de una manera descomunal es la grieta social. La Argentina tiene una tasa de pobreza
que se reduce a un número que dice 40%, pero que nos olvidamos que viene creciendo la pobreza desde 1974 a la fecha, en número de personas, a la tasa del 6,3% acumulativo. Tasas chinas para crecimiento de la pobreza, consecuencia de lo cual el crecimiento de 26 millones de habitantes, 25, desde los años 70 hasta la fecha, el 80% es gente pobre, lo cual ya es gravísimo. El crecimiento demográfico de la Argentina es el crecimiento de gente pobre. Esto es importante tenerlo en cuenta porque Uruguay hace 100 años que tiene 3 millones de habitantes. Hace 100 años que Uruguay tiene 3 millones de habitantes. Por lo tanto, su economía se administra de una manera extremadamente diferente de la Argentina. La Argentina tiene un crecimiento poblacional al que no le ha podido dar ni trabajo ni condiciones de vida casi todo lo que creció la población. Tengámoslo en cuenta, es un fracaso largo, es un fracaso porque no hay momento alguno en la historia de estos últimos 50 años donde no haya habido 25% de pobreza. Siempre, ese ha sido el piso. Ahora bien, esa pobreza además es joven. El 60% de los jóvenes menores de 14 años, como mínimo, son pobres. Y lo que es más grave es que las chicas que están en la pobreza a los 30 años son abuelas. Las chicas que están en la clase media a los 30 años todavía no tienen un hijo. La proyección demográfica de la pobreza es realmente espantosa, la tenemos por delante, y por supuesto la más grave es la pobreza del futuro. ¿De qué estamos hablando cuando pensamos que los chicos que están naciendo hoy, 6 de cada 10, tal vez sean 7 de cada 10, son pobres? ¿Qué significa ser pobre? Ser pobre es carencias y sobre todo carencia de proyecto vital. Los curas de la villa lo viven y lo dicen y lo describen. Los chicos no tienen horizonte, no tienen que imitar. En la villa no hay que imitar. Los ejemplos de la vida de la villa son para escapar, no para imitar. Por lo tanto, ahí tenemos un grupo, somos parte de nosotros, que estamos condenando nuestro futuro, inevitablemente, hasta el punto en que estamos obligándonos a odiar, porque en algún momento, además de robarnos el cobre del portero eléctrico, nos van a caer un palo en la cabeza al abrir la puerta, y es muy difícil no cultivar el odio o la rabia cuando eso le pasa a uno. Y entonces todos los sentimientos humanos se convierten en lo contrario que uno desea. Yo creo que eso es una advertencia que nos están diciendo las estadísticas y que no nos están moviendo el corazón. Les digo, además, que en estos últimos días la cosa se ha puesto bastante más pesada. La iglesia de las esclavas, que está frente a la Plaza Vicente López, en el centro de Buenos Aires, en la mañana, a las 10 de la mañana, tiene una cola hoy de 30, 40 personas, que uno las ve jóvenes y destruidas. Y en la plaza que está frente al Coliseo, a la tarde, la gente de la Orden de Malta hace un café con leche y ya va gente que uno no se imaginó nunca que pudiera estar ahí. Bueno, está bien, esta es la parte, si ustedes quieren, romántica, humanística de la cuestión, pero yo veo de la proyección del futuro, porque la productividad de una sociedad depende de la calidad de sus recursos humanos. Nosotros no solamente no explotamos vaca muerta o como se dice el litio, y todo, no explotamos nuestro recurso principal, que es el recurso humano. Lo hemos dejado abandonado, con un sistema educativo perverso, que tiene una escuela burguesa de 4 horas, donde se supone que los chicos durmieron en una cama, se bañaron, se lavaron los dientes, tomaron el desayuno, van al colegio a aprender y jugar. Y todos sabemos que ya eso no existe más. Los chicos en ese sector van a comer y a no sufrir. Y los padres desesperan, los que tienen alguna responsabilidad, a la hora en que el colegio termina, porque no saben qué van a hacer sus hijos en la calle. Digo esto porque la grieta de la pobreza exige una solución a la jesuita, que es dividir los problemas en 3. Nuestro problema principal y el más fácil de resolver no es la pobreza de los padres, porque la pobreza de los padres implica un gran volumen de empleo y de inversiones. Nuestro problema principal es resolver el problema de la pobreza infantil, que es mucho más barato. No voy a decir cuál sería la idea, pero tenemos claro que ese problema hay que dividirlo en 3. No es lo mismo la pobreza de los padres que la pobreza de los niños.
el costo de superación de la primera es mucho más alto que el de la segunda, y es inmediato, porque el que deja de ser pobre hoy, dejó de ser pobre. Es una cama, el desayuno, una ducha, cepillo de dientes. Se terminó la pobreza. Esa es la realidad, y empieza el futuro. La otra grieta que yo veo dramática, hablé de la política, la social, la amistad política, es la grieta geográfica. En la Argentina, yo veo que todos ustedes giran por el interior. Por supuesto, tienen todo el interior bolsones de esplendor. Algunos lugares del centro de la República, Río Cuarto, son zonas donde realmente uno ve desde la chapa del automóvil hasta la manera de vestir y los edificios que se construyen, la pujanza que ha generado la economía agraria en el interior del país. Pero también en cada lugar de esos, alejándonos de las capitales, y cuando más al norte vamos, hay enormes bolsones de pobreza y descalificación. La Argentina tiene un nivel de ingreso extraordinario en la ciudad de Buenos Aires o en algunos otros sitios, y países y regiones con quizás un 20% del ingreso per cápita de la capital federal. La diferencia de ingresos geográfica es dramática, y ustedes van a hablar de ferrocarriles, y en parte podría haber ocurrido otra cosa, pero alguna vez aquí alguien, ausente de todo proyecto, de todo programa, de todo plan, simplemente con fantasía populista, decidió ramal que para, ramal que cierra. Y en la Argentina nadie, absolutamente nadie, se rebeló frente a esa locura. Imagínense ustedes por un instante que alguien en Francia decidiera ramal que para, ramal que cierra, o en España, o en China, en cualquier lugar del mundo. Éramos progresistas con el tren, abrimos el país con el tren, abrimos un equilibrio, si ustedes quieren, crítico de la geografía que permitió que Tucumán y Salta crecieran con el tren. Y un demente, sin ningún plan, sin ningún orden, decidió que se cerrara la vía ferroviaria, y la Argentina pasó a tener un costo de transporte que es 3 veces el costo que podría tener con el sistema ferroviario medianamente modernizado. Por supuesto, no con lo que ha quedado de ese abandono. Esto está unido a la grieta de la geografía, porque la primera manera de conectar es la comunicación, pero no solo la comunicación internética, eso que está fenómeno, no, la comunicación material, la posibilidad de que cada una de las regiones del país tenga lo que tuvo, esos centros vitales que acompañaban el ferrocarril. Yo tengo vinculación en el interior, viajé toda mi vida en tren hacia Villa Dolores de Córdoba, y realmente hoy no tenemos nada de eso. Hay enorme cantidad de producciones que dejaron de salir. Desde Villa Dolores se exportaba lana sucia, ¿cierto?, a Francia, pero salía lana de aquella región, y eso se terminó. Y se terminó porque el transporte por camión es absolutamente inviable para las cosas de alto volumen. Obviamente puede haber ejemplos muchísimo más notables que el que yo digo, simplemente digo este de pequeña comarca. Pero además de esa, hay una grieta de productividad. La Argentina tiene la agricultura extensiva más productiva del mundo, de eso no tiene nadie duda, y no es por el clima, y mucho menos por la infraestructura, es por la cultura laboral del campo. Juan Manuel de Rosas escribió el primer manual de la ISO 9000 en 1830, y el segundo lo escribió José Hernández en 1870, 2 manuales de ISO 9000 de cómo manejarse en el campo. La cultura rural en el interior argentino, y el interior empieza después de Gran Buenos Aires, es un patrimonio gigantesco. Y en aquel tiempo, los directores nacionales seguían, estoy hablando de gobiernos militares y hasta el 73, seguían independientemente de quién era quien gobernaba, porque había una estructura muy consolidada de capacitación, de seriedad y solvencia. Ese Estado está absolutamente liquidado, y la prueba es que ese Estado en 9 años no pudo construir un caño, no pudo licitar un caño que le daba a la Argentina la alegría, que la vamos a tener en 2024, de un balance energético positivo que va a dar lugar, con la cosecha récord que se espera para el año que viene, la buena noticia para quien gobierne el 2024, que por lo menos un problema no va a tener una balanza comercial externa súper positiva. Eso no lo vemos hoy,
por la crítica que nos mata, pero tampoco es producto de ninguna virtud política. Es el clima más el caño. Y ese caño tardó 9 años en hacerse. Es una cosa vergonzosa, pero es la administración. Los tipos que se encargan del caño no pueden saber de caño. El último subsecretario de Energía era un chico que era sociólogo. El rabino Berman, cuando nombra ministro de Medio Ambiente, dijo que nunca había hablado de eso y no sabía por qué lo habían nombrado. Y para manifestar su convicción ahora con el ambiente se disfrazó de planta. Ustedes seguramente no lo han olvidado, pero eso es así. O el ministro de Economía de Cristina, Guido Lorenzino, que apenas le preguntaron por la inflación, dice en cámara, yo me quiero ir. Bueno, esos cuadros de la administración, obviamente son la expresión de que el Estado ya está destruido y hay que reformarlo. Por supuesto, la solución no puede ser despedir a la gente, porque eso, como dije antes, podrá arreglar los problemas, pero genera uno mucho mayor. Y ahí viene la calidad y la convicción de la política. Primer acuerdo, para mí, la congelación del empleo público a nivel nacional, municipal y provincial. Si no hay un acuerdo de San Nicolás, generoso, donde todos firman, porque de a uno no quiere firmar nadie, pero si firman todos para congelar el empleo público como filosofía, el peso del Estado por el proceso vegetativo tendrá que disminuir. Y tiene que ser acompañado, obviamente, con la vocación de reentrenar a la administración pública. La Argentina tuvo esos instrumentos. Como ustedes saben, se creó el INAP como una manera de imitar la escuela de administración francesa para tener una administración de jerarquía. Por supuesto, murió en el intento ya hace muchos años. En los años 70 funcionaba razonablemente bien. La segunda cuestión, que tiene que ver con lo que dije antes del ferrocarril, un Estado no puede ser un Estado sin brindar el primer servicio público que tiene que brindar. El bien público número uno es una orientación general de la inversión pública destinada a convocar a todos los sectores de la administración nacional, municipal y provincial, una vez que tengamos ese nivel de ejecución, con un grupo multidisciplinario, como fue en su momento el CONADE, que no había ningún requisito ideológico para pertenecer a él. Luis debe saberlo, debe recordar. En el CONADE estaba Manuel Solanet, quien fue secretario de Economía del gobierno militar, pero también había un montón de amigos, compañeros nuestros que eran del Partido Comunista. Pero no hay discusión cuando uno tiene que hacer una ruta. Hay la capacidad tecnológica para decir por dónde va y cómo se hace. Hay discusiones que sí son técnicas. Una vez que la visión de quien lo dirige dice, vamos a pensar esto, uno convoca la mayor cantidad de inteligencia para describirlo de manera adecuada. Si la Argentina no tiene ningún organismo público de pensamiento de largo plazo, es un caso único en el mundo. Como no tiene ninguna ley de inversión, de premio de la inversión. Sería bueno que se inspiraran nuestros jóvenes economistas, no solo en lo que les enseñan en las facultades, sino en aprender lo que hacen los países donde están esas facultades. Por ejemplo, las leyes de promoción industrial de Biden. Hoy, para Estados Unidos, la batería de litio es una prioridad estratégica. ¿Saben cuál es el subsidio para cada persona que decida instalar una fábrica de batería de litio? 1,5 veces el capital invertido. Tú inviertes 1.000 millones, te damos 1.500. Porque el capital tiene un precio competitivo y una baja rentabilidad si yo tengo una parte del capital pagado por otro. Esta es la filosofía de la Unión Europea y es la filosofía de todos los programas de desarrollo. Y hoy, en todo el planeta, el tema es el retorno de la política industrial. Porque a pesar de lo que creen muchos de mis compañeros economistas, que yo los respeto, bueno, si vamos a hablar de cómo se creó empleo en los últimos 20 años, más bien que lo creó la industria. Pero no los creó acá, los creó allá, en China, Corea, Vietnam. Estalló la industria creando empleo. Y hoy por hoy, el drama de Occidente es que hemos transferido el empleo a aquellos países y con ello el poder económico. Hay una nueva geopolítica de la globalización que reclama reinventar un nuevo paradigma. Pasó el paradigma de los 30 gloriosos, vino el paradigma del consenso uruguayo, hoy hay un nuevo paradigma y la Argentina no puede perder ese tren. Tenemos una desgracia, somos un país de traductores. Esto quiere decir que no pensamos en términos del país situado. Tenemos que esperar la traducción
y siempre estamos 10 años atrás. Nosotros abrimos la economía cuando los demás la cerramos cuando los demás la abren, porque vivimos en un país de traductores sin pensamiento propio. Es el gran defecto de la Argentina, y ustedes coincidan conmigo, que el ejercicio del brillo y de la cita es citar autores extranjeros, no referirse a trabajo de campo sobre la realidad nacional. Es una especie de mérito propio de un país de inmigrantes, pero bueno, esto es así. Finalmente tenemos una grieta más, que es la grieta de nuestra relación con el exterior. Acabo de dar la buena noticia, que creo firmemente que vamos a tener un año novedoso, un cambio importante gracias al gas, el petróleo y la cosecha, y nuestra economía va a recibir el beneficio de un sector externo positivo. Por supuesto que eso es simplemente un agregado. La realidad interior continúa con sus problemas centrales, que es la bajísima creación de empleo de alta calidad, el drama de la pobreza, y además esto refleja, al menos para mí, una enorme grieta cultural en lo que se puede llamar la clase dirigente. Como la Argentina vive 10 años atrasada, todavía, y esto es tal cual lo digo, se hacen en el CICIP, la palabra industria no existe, como si fuera, digamos, algo de lo que no hay que hablar, de eso no se habla. Vamos a la población urbana, la que está acá, alrededor de las ciudades, no figura como un objetivo para la provisión de empleo. Y esa falencia, finalmente, es la que va a poner en crisis cualquier ensayo político, particularmente para la dominante. Hace poco un gran sociólogo que yo aprecio muchísimo, gran amigo, me hablaba del consenso de los economistas. No, hay un consenso de los economistas de todos lados, que es la estabilidad macroeconómica, o sea, déficit fiscal y política monetaria. Yo creo lo siguiente, con toda sinceridad, yo no creo que los países que tienen estabilidad de precios, ahora muchos lo han perdido, Estados Unidos está recuperando, estabilidad de precios y orden monetario, el que tengan, es lo que genera el crecimiento. Ese orden monetario, esa estabilidad, es producto del crecimiento, porque en definitiva no tengo esta visión que comparto con Joan Robinson, una gran economista de Cambridge. La inversión es la que genera el ahorro, no el ahorro la inversión. Porque el tipo que ahorra no es el emprendedor que invierte, son dos sujetos diferentes. Disparar el ahorro es una política, disparar la inversión genera el ahorro y genera la salud fiscal, porque sin inversiones no hay nuevos impuestos. Y por otra parte, eliminar la carga de la pobreza es aumentar la productividad del conjunto, porque los pobres no solo no trabajan, sino que tampoco pagan impuestos y además hay que pagarles para vivir, salvo que decidamos la cultura de la India y a cada pobre que pide limosna le pegamos un palo en la cabeza. Eso no lo hacemos porque tenemos otra cultura. Entonces, como tenemos esa cultura, tenemos que tener una política que sea compatible por ella. ¿La economía puede terminar con las grietas? Sí, primero si las identifica y si tiene una visión económica, al menos como creo yo, que seguro acá la voy a compartir con Luis, que pasa por el desarrollo. Podemos tener discrepancias en cómo lograrlo, pero sin ninguna duda, si no ponemos en potencia, en acto, lo que es potencia argentina, no podemos ni remotamente imaginarnos el desarrollo, porque la Argentina tiene por lo menos 20 millones de hectáreas más para poner en producción que no las tiene. Cálculos del Banco Mundial. Porque la Argentina podría tener no 50 millones de cabezas, podría tener 80 millones de cabezas. Tampoco las tiene. Claro, obviamente vamos a decir, Brasil ha crecido, pero no nos olvidamos que Brasil tiene subsidios para toda la agricultura. Subsidios para toda la agricultura y para toda la industria, que generan, como son eficientes, recursos de recuperación.
En la Argentina, por el cuidado de no tener política de largo plazo que alienten la producción, por no entender que el capitalismo es un sistema de zanahorias, no hay capitalistas sin zanahorias, que es una manera de ejercer el poder. Hay tres maneras de ejercer el poder. El abrazo es una manera, la segunda manera es la zanahoria y la tercera es el garrote. El garrote para el capital no sirve. El amor no creo que lo atraiga y la única solución es la zanahoria. El capitalismo es la administración de la zanahoria para esos tipos de vendedores que son capitalistas. Nada más. Muy bien, te agradecemos mucho, Carlos, la intervención. Nos No dejó, escucho. nos dejaste pensando. Gracias por la intervención. Vamos a hacer entonces ahora la segunda parte. Los que quieran hacer preguntas, levantan la mano como está pautado y hacemos un ping-pong rápido de preguntas y respuestas. Preguntas cortas y le damos mucho dinamismo durante los próximos 20-25 minutos. Tengo en orden de lista primero a Mario Lanari. Marito. Yo creo que fui segundo. Fue Luis Bueno, levantó la mano primero. bueno, le decimos a Luis Rapaport que es el primero. Dale, Luis, adelante. Dale. No, sí. Primero, bueno, agradecerle a Carlos por usarme cita bibliográfica varias veces. Y segundo, manifestar mi total y absoluto acuerdo con un concepto básico que dice Carlos. La profesión de los economistas miran el desarrollo desde el equilibrio monetario y fiscal. Y Carlos y yo, y probablemente muy pocos tipos con los dedos en la mano, miramos el equilibrio fiscal a través del desarrollo económico. Y en eso yo, y Carlos también, vamos a seguir insistiendo hasta que nos muramos, porque esa es la verdad de la milanesa. O sea, en la medida que se destraba el desarrollo, más allá de que con más o menos subsidio, el subsidio acá, el subsidio allá, o sin subsidio, pero destrabar el desarrollo, ustedes saben cuál es mi enfoque, es un poquito distinto al de Carlos. Yo tengo un enfoque de, digamos, el desarrollo federal, centrado en lo federal, pero bueno, nos ponemos por poner de acuerdo por el primer punto, es entender que la vía para el equilibrio monetario y fiscal es la gestión del desarrollo, gestionar el desarrollo. Así que nuevamente, Carlos, muchas gracias. Muy bien. Gracias. Le damos entonces la palabra ahora sí, Marito Lanari. Sí, Carlos, realmente disfruté de lo que usted ha dicho. Mi pregunta es un poco la siguiente. ¿Es posible gobernar con un discurso para obtener el poder, tal vez demagógico, y después torcerlo para gestionar bien? Bueno, posible es porque Carlos Menem lo hizo de una manera expresa. Escribió un libro con Eduardo Duhalde, donde prometía abrir las cortinas de las fábricas, ustedes recordarán, y al poco tiempo pegó un giro enorme, al poco tiempo, el día que ganó las elecciones. La primera persona que recibió fue a Álvaro Alzogaray, lo cual, bueno, está bien, respetable decisión, pero no es lo que él había prometido. Y bueno, no cabe ni duda que logró no solamente gobernar, sino una reelección. Tuvo muchas, digamos, joyas de la abuela repartidas, ¿no? Cosa que evidentemente es un aceite que en este mundo cruel y egoísta brinda. Evidentemente, eso en cierta manera un acceso al poder inmoral, porque se supone que el mérito de un dirigente es que la gente lo acompañe. Mire, Alfonsín, sin ninguna duda, no hizo un buen gobierno. Tuvo muchas cosas en contra, una herencia espantosa de parte de la dictadura, en materia económica me refiero, pero no venía otra cosa que la democracia. Y la gente lo siguió y lo acompañó. Y llenó las plazas por la democracia. Y lo acompañaron hasta los peronistas en la plaza. Es decir, él logró
diciendo una verdad, gobernar. Ahora, claramente no gobernó la economía. No sé si alguien en aquellas condiciones, respetando ciertas cosas, lo hubiera logrado. Luis Rapaport lo sabe bien. Alfonsín heredó la cuenta de regulación monetaria de Domingo Cavallo, el cabalazo. Ustedes lo han olvidado, pero Cavallo, cuando fue presidente del Banco Central, logró sanear, entre comillas, a los bancos, haciendo que la deuda privada se convirtiera en títulos ajustados por inflación -4, y el Banco Central le pagaba a los bancos esa deuda de las empresas que se disminuía en una década. Eso fue una bomba monetaria que la recibió Alfonsín. Lamentablemente quienes estuvieron con él no la repudiaron, no la transmitieron, y bueno, les explotó en la mano, no había manera. Era como no hacer nada con las LEVACs. Si ustedes paran la inflación mañana y no hacen nada con las LEVACs, hay una explosión monetaria colosal que habrá que administrar, pero digamos, hay que ser consciente de eso. Con esto quiero decir, yo no creo que sea bueno decir lo que uno no va a hacer. Ahora, ganar diciendo que uno va a dinamitar todo, evidentemente primero el error es pensar que uno va a dinamitar todo, y puede ser que la gente lo aplauda. La historia nos enseña millones de multitudes aplaudiendo los crímenes más horrendos. Bueno, para los cristianos la Semana Santa es eso, ¿no? Es así, no necesariamente, bueno, es el gran dilema, ¿no? El pueblo y la pedagogía. La política es pedagogía, es enseñar un camino, es dar fe, tener autoridad moral. Es cierto, nos estamos olvidando del liderazgo espiritual que tiene que tener la política. Yo creo que Alfonsín era un tipo noble, de verdad lo creo. No sé si después tuvimos la suerte de tener otros hombres nobles en la política, no lo sé. Cuando digo noble, un tipo que se entregó a la política con sus limitaciones, sus capacidades, pero que no especuló con la política para un proyecto personal, para nada. Ahí lo vimos, yo lo vi yo en la calle, golpeado por la gente, en su departamento de la calle Santa Fe. Lo vi con mis propios ojos. El tipo solo caminando y la gente trataba de golpearlo. Bueno, un hombre simple que volvió a vivir como vivía siempre. Valioso. Lamentablemente la economía fue una década siniestra para toda América Latina, todos lo sabemos, muy difícil de remontar. Pero bueno, nuestros países están en el marco de un fenómeno de globalización. Y me permito, Javier, una cosa más. La Argentina creció muy bien hasta 1930, porque estábamos asociados a un imperio y ese era nuestro motor. La Argentina crecía empujada y arrastrada por el imperio. Venía gente, venían trenes, venían capitales, vendíamos lo que producíamos. Ese motor se apagó y no hay un motor de reemplazo. La Argentina hoy aparentemente tendría un motor, China, pero ese motor del chino no invertiría nada que mejorara nuestra condición productiva, porque su problema central es el empleo. China no tiene alternativa. China tiene que vender trabajo en forma de infraestructura para cobrarlo. Esa es la verdad. No hay una compatibilidad como si la tuvimos en aquel momento con el Imperio Británico. Nosotros desperdiciamos mucho de lo que nos dio el Imperio Británico. Por ejemplo, no industrializamos materia prima en origen. No hicimos textiles en el sur. No hicimos dulces en el norte. No hicimos packaging de carne en el centro del país. Y eso es lo que había que hacer hasta 1930. Ahí fallamos. Bueno, después seguimos fallando muchas otras cosas, pero no tenemos motor. Y eso nos obliga a ser aún más originales. Seguimos pensando en cómo cerrar las grietas de la economía con Carlos Leiva. Mariano Vinograd creo que quería hacer una pregunta. Mariano, ¿estás todavía por ahí? No. Aquí estoy, sí, aquí está. Vamos, Mariano. A ver, se habló de Rosas, se habló de José Hernández, se habló de Frondizi, de Rucci, en fin, todas cosas que ocurrieron antes de la dictadura y no corresponden a este ciclo democrático. Se habló de Alfonsín con alguna, digamos, simpatía, pero reconociendo su incompetencia. Se habló muy mal de Menem.
y se habló de una Argentina que estuvo traccionada por Inglaterra, pero que hoy el mundo es distinto. Primero, alguna reflexión sobre todo este ciclo democrático, que creo que también este ciclo, con toda su incapacidad, ha sido más democrático que los ciclos anteriores, porque inclusive Frondizi fue elegido con la proscripción del peronismo, o en fin, el retorno de Perón en el 73, en fin, una elección ganada con el 70%. En este ciclo de a partir del 83, hay algo reivindicable y supongamos que efectivamente China es la locomotora del mundo y no va a generar inversión para empleo en la Argentina. ¿Tenemos alguna opción que nos parezca interesante de emular? Se hablaba de Portugal, en algún momento se habló de Alemania, de Israel. En fin, una reflexión sobre el ciclo 83 de 2023 y alguna visión optimista de qué hacer hacia adelante. Bueno, primero doy lo optimista. Por lo pronto, el primer dato que di, que es un dato, digamos, computable, es que el 2024 nos asegura una balanza comercial positiva. Es un dato para la Argentina real, un dato fantástico. Petróleo, gas, hidroelectricidad baratada de Brasil, más una cosecha extraordinaria. Ese sería mi punto optimista. Yo creo que no puedo ser optimista, honestamente, Mariano, porque yo creo que la Argentina está en decadencia. La decadencia, dice Gesell, es algo que ocurre luego de haber sido un país en progreso. La Argentina fue un país en progreso, no solamente hasta el año 30, después del año 30 también. La economía del Estado de Bienestar, fundada por los conservadores y por Pinedo, y continuada por Perón y seguida por las dictaduras y las proscripciones, hasta Perón, es un modelo de integración de la sociedad, del surgimiento de la clase media. Cuando a partir de la década del 30 en la Argentina, la clase media en su totalidad se sienta a la mesa, y con Perón también se termina la deferencia. Nosotros somos un país de gente igual. No le pasa eso a Chile, no le pasa eso a Colombia, no le pasa eso a Perú. Acá uno va al mecánico y le dice: Cacho, ¿me arreglaste la bujía? Eso es impensable en Perú, eso es impensable en Colombia. Esa igualdad social es un gran progreso que ocurrió antes, pero desde los 70 para acá, realmente la Argentina está en decadencia y la democracia no la pudo revertir. Y es una decadencia general. La educación ha decaído. El tejido social está roto. No lo podemos negar. Ahora, ¿quiénes son los responsables? Bueno, por lo menos yo me siento parte de ello, nuestra generación. Porque desertó, me parece a mí, del sentido grande de la política. Hubo, no sé, desaparecieron los partidos, que es donde se establece el cursus honorum. Aparecieron la necesidad de ganar elecciones usando a Palito Ortega, a Carlos Reutemann, actrices. La Argentina, lo sabemos, se puso en la revista de peluquería la política. Y eso es una consecuencia inevitable de decadencia, porque no estaban preparados para gobernar. Porque no interesaba ganar, no gobernar. Hay una señora tucumana diputada que cuando vino Bussi, era peronista, se puso a trabajar con Bussi y denunciada por sus compañeros peronistas diciéndole que era una traidora, ella acuñó esta frase extraordinaria: en política hay algo peor que la traición, es el llano. El llano es peor que la traición. Y nosotros lo que hemos visto, el proceso de burocratización, la gente que se pasa de un lugar al otro, por eso se llama espacios. Decir partido político es decir que soy parte de un todo. Hablar de espacios es un largo corredor donde la gente puede ser hoy ministro de Cristina y mañana enemigo de Cristina, jefe de la bancada cristinista, votar todas las leyes del cristinismo y mañana abominar de todo lo que hizo el cristinismo. Yo no soy nada, soy un ente que voy de un lado al otro. Es imposible manejar un país en esas condiciones. Y el resultado es esto: no soy optimista de los últimos 50 años de ninguna manera, no tengo ninguna razón. Industrialmente perdimos industria, generamos pobreza, bajamos el nivel educativo, y aquella vieja universidad en la que seguramente Mariano se formó, que tenía profesores en los que había concurso internacional, desapareció. No está. Hay gente brillante, hay gente excepcional en Argentina, por supuesto que sí. Pero digamos, la conducción
el horizonte, el rumbo, no está. Yo soy optimista sobre el futuro, porque creo que este dato que acabo de decir le permite a muchos encontrar algo mejor, pero de ninguna manera sobre lo que hicimos. Me satisface la respuesta. Es prudente, es honesta, es sincera. Gracias. Hablaste de personas que están de un lado y de otro lado. Tenemos aquí en la platea a Lino Barañao, que vivió desde dos lados de la política un rol. Lino, queremos escucharte. Bueno, en primer lugar, excelente la exposición. No tenía el placer de conocerlo a Carlos. Bueno, coincido totalmente y creo que el problema de Argentina no está tanto en software, o sea, en programas, sino en el hardware. Realmente tenemos una CPU que ya no procesa ni siquiera el programa más sencillo por la degradación de la burocracia. La burocracia tiene un carácter denigrante como cooperativo cuando es lo que mueve y da continuidad a las políticas. Y lo que se ha dado, sobre todo en este último periodo, es una sustitución de la militancia por la idoneidad como requisito para acceder a un cargo directivo. Y estamos viendo ministerios que, bueno, puedo hablar del caso de ciencia, tiene más plata teóricamente que la que podía haber tenido y subejecuta a niveles nunca alcanzados previamente. O sea, se gasta menos por incapacidad para ejecutar. Y eso es muy difícil de recobrar. O sea, a mí me preocupa esa parte. Pero bueno, mi consulta era qué sector veía como capaz de generar empleo y divisas, porque también vamos a tener superávit energético y demás, pero eso no se traduce espontáneamente en mayor empleo. Es decir, tendríamos que, ¿cómo hacer o en qué sectores se podría poner la zanahoria y cuál sería la característica de esa zanahoria para poder generar empleo gradualmente para las generaciones que vienen, que coincido que es el mayor problema? ¿Cómo generar una visión de futuro para los chicos? Bueno, primero, gracias. Coincido con la palabra burocracia, lamentablemente no la dije en el sentido beberiano, No. y la comparto absolutamente, es lo que quise decir, 100%. A ver, yo creo que la creación de empleo, sin ninguna duda, es un desafío mayúsculo y hay cosas para hacer. A lo mejor me voy a recibir un galardón de hombre de la quimera, ¿no? Atahualpa Yupanqui decía que la quimera era producto de la gente que no tiene la mente correcta. Puede ser que me esté pasando. A ver, yo realmente creo que el ferrocarril fue en su tiempo un eje de desarrollo y coincidimos, la Argentina hizo locomotoras y las exportó. Eso es real. Por supuesto, no las de hoy, las de antes, que obviamente cada una a su temperatura. Es muy demandante de mano de obra esa industria, la industria del ferrocarril. Y yo me imagino, lo pasaría por el CONAD y por los expertos, yo me imagino un sistema ferroviario descomunal en la Argentina, que conecte el país como es Australia, de punta a punta, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy. ¿Por qué no? Posibilitando la carga, el viaje, el transporte, la liberación de recursos. Eso es una demanda de mano de obra colosal. Y obviamente es industria, y es trabajo in situ, obra pública, permanente. Tuvimos 50.000 kilómetros de vía, yo creo que necesitamos 150.000 kilómetros de vía para ser un país ferroviario como corresponde al tamaño de la Argentina, con una capacidad de expandir la población. Por supuesto, no es el único. Hay muchas actividades que generan trabajo industrial en la Argentina que pueden aparecer. Por ejemplo, brevemente, el SENASA tiene una serie de normas supuestamente protectivas del ambiente y de la salud, que como todos sabemos, han logrado una burocratización insoportable que impide producciones locales que serían absolutamente exitosas en cualquier país del mundo. Le digo desde ya, tambos que hacen queso, que son absolutamente ilegales, pero que le dan trabajo a alguna familia, y que si hubiera una SENASA adaptada a las condiciones de desarrollo, ahí habría un polo para, en vez de una familia, 5 familias. Y eso se repite a lo largo y ancho de todo el país, por decir un punto mínimo, que es la industrialización de la materia prima in situ. Ahora vamos al sector urbano.
La Argentina tiene hoy un déficit del sector industrial que equivale al 60% de todo lo que es industria manufacturera. Cuando decimos industria manufacturera, el 60% es importado. Nosotros hicimos un trabajo que detectamos en los sectores básicos de la industria manufacturera, el 60% de la materia que se compone es importada, pudiendo ser Argentina. Yo lo describo de esta manera: nos levantamos a la mañana, el tubo de dentífrico, la probabilidad de que sea argentino es menos del 10%. El desodorante, idem. El cepillo de dientes es de México. Esto no es chiste. Claro, el café tiene que ser de Brasil, obviamente. Pero nos subimos al auto y el 80% es extranjero. Epa, algo podríamos hacer. Los tapizados de los autos, por ejemplo, teniendo el cuero local, ¿tampoco podemos? No, porque la política arancelaria beneficia la exportación del cuero, no la manufactura del cuero. Los aranceles estructuran una economía en un país. Y acá hay aranceles perversos, por supuesto, tiene nombre y apellido, como ustedes imaginarán. Pero bueno, esas cosas un CONADE sensato las edifica, las abriga y las pone en blanco y negro. Hay muchas cosas para hacer empleo, pero naturalmente no hay una fórmula, pero sí una llamada de atención. La Argentina tuvo leyes de promoción forestal, plantamos millones de árboles, y para Néstor Kirchner, no sé por qué razón, era un horror que hubiera una industria forestal. Está en Uruguay, tiene 4 plantas nuevas, algo que estaba destinado a la Argentina. Me alegra que lo tenga Uruguay, pero nosotros plantamos los árboles para eso, y están ahí los árboles. Hoy hay una lectura de lo ecológico absolutamente equivocada. Fíjese usted, toda la bandera de la hidrovía no es argentina. No hay una sola nave argentina. La Argentina no tiene barcos mercantes. Todo nuestro comercio exterior lo tenemos que pagar el viaje. No cobramos $1. Bueno, la Argentina tuvo su barrera mercante. Todavía tiene algunos astilleros. No es tan difícil. Estamos hablando de cosas elementales. No son cosas tecnológicas. Eso sí, gastamos miles de millones de dólares en 2 grupos económicos que fabrican, es decir, desfabrican y vuelven a fabricar computadoras, lo cual realmente es algo que nadie en su sano juicio, no lo podemos cortar mañana, pero no tiene sentido. Mire, Lino, cuando en el régimen de Lanús se fue en el 72, el régimen Tierra del Fuego. En el 73 propusimos hacer, usted le va a gustar esto seguramente, en Tierra del Fuego, la Universidad Nacional de Doctorados, que consistía que con ese subsidio que iba a recibir Tierra del Fuego, poblar a Tierra del Fuego con los doctorandos y su familia y traer con esa guita los profesores que estaban en el año sabático de todo el mundo, de las mejores universidades del planeta. ¿Quién no vendría a Tierra del Fuego con un sueldo pagado para pasar un cuatrimestre sabático? Usted, que es un hombre de las ciencias y de la universidad, sabe que vendrían todos, aunque sean por curiosidad. Bueno, digamos, si se piensa, si trabaja un grupo como lo que usted ha dirigido, en ese Consejo Nacional de Desarrollo, de Pensamiento, de Desarrollo, de excitación intelectual, aparecen miles de ideas que yo hoy no le puedo decir, porque además creo que el Estado tiene que tener los incentivos. Ahora, el nombre y la acción de la industria la tienen que hacer los empresarios, pero hay que darle la zanahoria. Porque los empresarios son tipos ambiciosos, no quieren poner la propia, quieren poner un poco, el resto la ponen. En todo el mundo es así. La planta solar de Elon Musk costó $8.000 millones. 4.000 los puso él, 4.000 los puso el Estado americano. Y es así. Así es la computadora, así es la inteligencia, todo es así. En el mundo, solo nosotros, hay unos chicos que estudiaron en las universidades, vivieron en el campus, la pasaron muy bien, pero no cruzaron la calle, no se enteraban de lo que hacían esos países, que no es lo que se decía en las universidades. Haz lo que yo digo, más no lo que yo hago. Esta es la realidad. Es tonto, pero es un problema cultural gigantesco. Lo hemos heredado no sé cómo. Yo estudié gracias a al Estado Nacional, que me mandó afuera a estudiar, como siempre mandó, y una vez en el 74 habíamos elegido a los chicos jóvenes que iban a estudiar al exterior, y le dije a Adamo, yo no sé si Lino estaba cuando comenté la presencia de Adamo, le digo, ingeniero, vamos a mandar a 4 chicos a estudiar a Londres, Estados Unidos, Francia. Dice, ¿a dónde van? ¿A la universidad? No. Van a la aduana,
van al Ministerio de Comercio, que aprendan a hacer lo que se hace allá, que es lo que lo que hizo la generación Meiji en Japón. Mandaron a estudiar cómo se hacía el código francés. No mandaron a nadie a la universidad. Mandaron cómo era la Academia Militar Alemana. No mandaron a nadie a la universidad. Bueno, nosotros no aprendimos a hacer lo que los otros hacen. Y creímos que hacían lo que decían que hacían. Es un problema cultural. Y es una grieta difícil de ganar, ¿eh? Todos los medios, todos, sin excepción, están ausentes de ese pensamiento. Y militantes como Luis Rapaport sostienen caminos diferentes, pero la verdad somos voces muy pequeñas. Hay una batalla cultural perdida. La batalla cultural del desarrollo está perdida, por ahora. Carlos, en tu presentación hablaste mucho de la industria nacional. Estamos en un mundo que es muy competitivo, hay industrias en el mundo que son mucho más potentes y más económicas que la nuestra. Me gustaría que entres en el capítulo de los servicios, que posiblemente ahí tenemos una oportunidad interesante donde podemos ser mucho más competitivos en muchos servicios que en otras partes del mundo. ¿Qué puedes hablar sobre los servicios? Poco. Yo creo que es cierto lo que decís, porque está probado. Está probado que en la Argentina podemos vender muchas cosas de servicios, tecnología de punta, eso lo veo, los números están. Pero mi problema son los tipos que difícilmente podemos darle empleo generando servicios. Podemos ponernos una bicicleta de Rappi, pero no puede pasar de un salario mínimo. No pasa por ahí. No los haces clase media. Yo no creo que las personas que estamos desesperadamente empezando, esos 4 millones de padres obreros o 5 millones que están en la lona, pero están en la lona hace rato, puedan ser reciclables, o esos chicos, a nivel de la tecnología del siglo XXI. Están todavía en el siglo XIX. Yo solamente pido que vuelvan al XX. Alguna vez estuvieron en el XX. Que vuelvan al XX. Reconozco que es difícil, pero para eso hay, situaciones selectivas. Vos podés cerrar un pedacito, otro. El mundo va en ese camino, ¿eh? Después de la pandemia, cuando Macron pronunció un discurso el 13 de marzo del año de la pandemia extraordinario, donde dijo, los franceses se han llevado la industria de jeringas y de camisolines a China. Tiene que volver. Y han hecho todo lo posible para el retorno. En Estados Unidos está el reshoring volviendo. Es así, con grandes castigos, no solo con premios. Porque, digamos, la idea, lo dijo Janet Yellen cuando empezó esto al principio, dijo, se terminó la globalización, ahora es globalización entre amigos. Quiere decir que el mundo que imaginaron las multinacionales no resultó, porque lo sabemos bien. Empeoró la distribución del ingreso en Europa Occidental, en Estados Unidos, el tejido social se rompe, por eso aparece Trump, por eso aparece Meloni, son datos, eso es una realidad. Bueno, ¿qué es eso? Bueno, eso es que abriste las puertas, no solo a la inmigración, que es otro problema, abriste las puertas a los bienes y dejaste de producir. El único país que mantuvo el porcentaje de industria sobre el Producto Bruto fue Alemania. Hace 20 años que tiene el 20%. Francia bajó del 20% al 10%. Y hoy está tratando de recuperarlo. Me refiero a la industria, ¿no? Está tratando de recuperarlo porque inevitablemente vos tenés que generar trabajo de calidad porque te organiza la sociedad. Te organiza, no es solamente producir y productividad, organizarlo. O sea, es difícil, yo reconozco que es difícil lo que estoy planteando porque la competencia es fuerte. Pero recuerden ustedes que la Argentina tuvo automóviles, porque ¿recuerdan ustedes cuál era la barrera arancelaria? Por la que vino Ford y vino General Motors. 1.500. 1.500. Mirá si había protección. Bueno, eso se derrumbó, es cierto, no tiene vuelta atrás. No del todo. Algo atrás se está volviendo. Nunca la Unión Europea, creo yo, en absoluta convicción, va a aceptar el acuerdo con América Latina. No lo va a aceptar. Porque son los intereses nacionales europeos los que están por delante de los intereses de las multinacionales que les interesa el comercio internacional. Es una geopolítica nueva. Yo no soy quien, porque no tengo esa expertise, para mirarse ese futuro, pero guarda, lo que está sonando en el mundo, hay que leerlo a Biden y a los tipos que lo acompañan, hay que volver a leer a Krugman. Hay otra mirada en el mundo, hay un nuevo paradigma productivo.
Nos vamos a volver a quedar atrás porque estamos obsoletos, estamos pensando atrás por aquello de que somos traductores. Cuando uno es autor, no es traductor. El autor piensa en su territorio, en sus condiciones y sus circunstancias. Obviamente, lo que yo digo tiene muchos problemas, y te doy la razón. Es difícil, pero bueno, no hay ninguna salida fácil. ¿Cómo hacemos para convertir 50 millones de cabezas de ganado vacuno en 80? ¿Vos creés que es fácil? ¿Vos sabés la cantidad de retención de ganado que tenés que generar? ¿El cambio de desarrollo de las pasturas y en el territorio que tenés que generar? ¿Cómo no vamos a pensar en la Argentina agrícola pensando en el río del Paraná? Hay 2 millones de hectáreas que podríamos regar. Es una cosa increíble, claro, pero si la industria de los equipos de riego la vamos a importar, entonces te quedaste con la mitad del efecto. Lo podemos hacer. Tenemos el sol y el viento. ¿Cómo puede ser que no hayamos hecho un convenio para nosotros ser fabricantes de plantas solares y molinos eólicos? Es increíble, somos unos países que más cantidad puede poner y no fabricamos nada de eso. Es muy loco, ¿no? Un pequeño país, Dinamarca, tiene toda la tecnología, no tiene lugar para poner los molinos, nosotros no tenemos nada, no vamos a hacer nada en eso. Eso es la política, largo plazo. Todo en el corto plazo cuesta, seguro. Ahora, lo dijo Carlos Pellegrini. Mirá qué paradoja. Carlos Pellegrini dijo: sin industria no hay nación. Fundó Jockey Club, era un oligarca, reaccionario, conservador. Sin industria no hay nación. ¿Y sabés quién dijo todo lo contrario? Juan B. Justo, el socialista, decía: ¿cómo vamos a producir nosotros ropa cuando es mucho más barato comprarla en Europa y los obreros podrían vivir mejor? Bueno, ese paso cambiado es que en la Argentina no se piensa situado, es aquí ahora que hay que pensar, no en abstracto. No hay ningún libro que nos diga cómo hay que hacer la política. Pero si no tenemos un centro intelectual de pensar la política, no va a ocurrir. Los equipos, que hay muchos digamos, Juntos por el Cambio, como todos saben ustedes, están dedicados a la macroeconomía. ¿Cómo podemos hacer para parar la inflación? Por supuesto que hay que hacerlo. Pero ya de entrada, si ese es el único elemento, el fracaso está garantizado. Es inevitable que se fracasa, porque la inflación es un síntoma del desequilibrio real de la Argentina. ¿Cómo no hacer inflacionario un país que tiene el 40% de gente que no produce nada, que consume y no paga impuestos? Decime cómo haces. No tenés manera. Claro, si tenés un pozo de petróleo, y ese es el riesgo que citaba Lino, te viene la enfermedad holandesa. Cuidado, que nosotros estamos preparados para la enfermedad holandesa, que significa tener tanto excedente del balance comercial que terminamos con un tipo de cambio con el que no podemos producir nada. Y solo les recuerdo que el mecanismo de la deuda externa, sin tener un producto, es exactamente el mecanismo de la enfermedad holandesa. Vos dejaste de producir gracias a que se entraban dólares por deuda. Es notable, entraban los dólares, dejabas de producir y como no tenías nada para vender, no lo podías pagar. Es de novela, pero lo hicimos. Está en el ADN de nuestra profesión. Nos quedan poquitos minutos de esta reunión y le quiero dar la palabra a Mario Granari y algún otro que quiera participar en esta charla. Mario. Sí, Carlos, quiero volver un poco a la cultura y a la política. ¿Cómo se logra que los políticos promuevan un cambio cultural positivo, generen un propósito de país? ¿Cómo se construye eso? Esa es una pregunta. Y otra, escuchándote, otra pregunta que no tiene nada que ver. ¿No pensás que tal vez el problema de la no industrialización de la Argentina tiene un origen anterior, como que tiene un origen, digamos, en el siglo XIX? Esas dos. Puede ser, no te lo puedo negar, creo eso. Es muy interesante un artículo, les pido perdón porque no me acuerdo del nombre, que escribió un amigo de Ortega y Gasset en Revista de Occidente en 1925. Vino a la Argentina, observó con un entusiasmo enorme ese puerto de Buenos Aires, que era un banco de inmigrantes que venían de España,
con gran alegría, él cita el vocinglerío del puerto, la vitalidad. Entonces miraba, los hilos eran extranjeros, los barcos eran extranjeros, el tranvía era extranjero. Entonces empezaron a citar un montón de cosas en las que decía, en la medida que esta sociedad, llena de esperanzas y de realidades, una plétora de bienestar potencial, no se piense a sí misma, no tenga su propia cultura productiva, que lo que vos decís, esté sometida a una cultura extraña, que vienen las herramientas, va a sufrir el mismo destino del país que entra en crisis, que fue Inglaterra. Eso lo escribió en el año 25. Esa cultura productiva, esa cultura de proyecto para la política que vos decís, yo creo que tiene una enfermedad cierto anterior. ¿Y sabés cuál es? La ausencia de participación. ¿Cuántos consorcios de departamentos en la Argentina sienten que todos los habitantes del edificio están involucrados? ¿Quién votó alguna vez en las elecciones del Automóvil Club? ¿Alguno de ustedes votó? Bueno, los argentinos no participan. Los argentinos somos, lo decía Adamo, vivimos en el hall de un hotel. Y esa vocación del raje también lo describe. Del raje de la guita, del raje de la gente, del raje de los hijos. Digamos, la debilidad de la Argentina es que todavía no es nación. Y una nación se forma si hay un proyecto sugestivo de vida en común. De vida en común, todos, incluyente. No nos podemos odiar tanto. Mira, Perón, yo fui gorila, nunca fui peronista, no lo soy, no lo fui nunca, a pesar de tener el privilegio de ser el único vivo economista que tiene el decreto firmado por Perón. Nunca lo fui, yo era una coalición demócrata cristiana, y fui gorila, obviamente, hasta el 52, gorila a muerte. Perón en el 72, en España, le preguntaron, los partidos políticos argentinos, y el tipo dijo, bueno, están los comunistas, los conservadores, los demócratas cristianos, los radicales, y el tipo el italiano dice, ¿y los peronistas? No, no, no. Peronistas son todos. Lo que quiso decir él es que lo que él había programado o propuesto, no por su propia inspiración, porque eso es Bunge, Forja, anteriores a Perón, Perón interpreta ese proyecto y lo lidera. Él es consciente que ya la sociedad argentina toda, aún los gorilas que lo habían tirado, había incorporado esa idea del estado de bienestar. El salario mínimo lo hizo la Revolución Libertadora, no Perón, porque había una cultura. El Partido Conservador en 1957 repartía un librito amarillo que decía las leyes sociales las hicimos los conservadores, porque se entendían que las leyes sociales eran producto de una cultura de país. Y en la plataforma del Partido Demócrata Nacional, Junta Reorganizadora de Oscar Revado y Sebal Basso, se repartía para la constituyente del 57, ahora agárrense, un capítulo que decía participación de los obreros en la ganancia de las empresas. Partido Conservador, esa era una cultura de aquellos años. Yo la viví, siempre me gustó la política, de chico militaba. Bueno, la Argentina se partió. Está, como dicen los perucas, peronistas, kirchneristas, dicen más derechos, ¿no? Sin acumulación. Y los otros le contestan, menos derechos, sin acumulación. Porque la acumulación no está, la cultura de la acumulación no está, y no puede estar porque el Estado es el que forma la burguesía nacional. No hay burguesía nacional sin proyecto nacional del Estado, porque el Estado es la cabeza del bien común. Ahora, esa idea del bien común ha recibido unos golpes brutales. El primero de Margaret Thatcher, que todos deben recordar que dijo, la sociedad no existe, solo hay individuos. Lo dice Milei. La sociedad no existe, no tenemos nada en común. Y Reagan agregó, el problema es el Estado. O sea, sin sociedad y sin Estado, la anarquía, el anarcocapitalismo, que no existe en ningún lado, que no puede existir, no hay capitalismo sin Estado. Y lo vimos de chicos, cuando algunos de ustedes son mucho más jóvenes, en las películas de Cowboys. ¿Quién iba delante de la Quimera del Oro? Unos tipos de azul, el Estado americano, haciendo posible el desarrollo del oeste. Pero esa es la historia. Ahora, ¿qué raye ocurrió en esta sociedad argentina? Yo lo entiendo. Los que usaron el Estado se abusaron del Estado, eso es verdad.
pero también fue la ausencia de participación. Tino Barañao se metió. Perdóname que te menciono, es un científico, un tipo que no necesitaba para nada, no le daba ningún prestigio, ningún cargo, lo tenía de antes. Se metió 1, 2 veces. Participó. Bueno, ese es el camino, que eso es lo que tenemos que hacer, participar. Esto está muy bien, ayuda mucho, pero la sociedad argentina necesita, claro que necesita la invitación también, ¿no es cierto? Que alguien invite. Yo milité contra Arturo Frondizi como loco. Repartía panfletos que decía que era abogado del Socorro Rojo Internacional. Obviamente. Cuando habló el discurso para 20 millones de argentinos, el mismo tipo que el día antes repartía panfletos en contra, me fui al diario El Nacional, que estaba en la calle Córdoba, a buscar un ejemplar. Porque el tipo me tocó el corazón. Me habló de la Argentina, del país, lo que había adelante. Les dije a ustedes, la batalla del petróleo. Bueno, esa vena yo creo que los argentinos la tienen, pero la hemos dormido por la pelea de la venganza. Escucharlo a Macri decir hay que dinamitar pero no todo, es algo tremendo. Este chico Milei no es normal, pero yo creía que, bueno, podría ser lo que fuera, pero sería normal. Pero tampoco, es muy grave, es muy grave. Esa clase dirigente no está tocada por la mano de Dios. Tiene un cansancio moral extremo. Y cuando te inunda la venganza, el odio, el desprecio, estás liquidado. Esa es la verdad. Lo dijo el uruguayo, quiéranse un poco más. Es verdad. Y el tipo, la verdad que fue un jodido, mató gente, estuvo preso, la pasó mal, pero aprendió, quiéranse un poco más. Yo sé que es muy infantil decir lo que digo, pero la única manera de ser sabio es empezar a ser un poco más niño, ¿no? Es así, inocente, preguntar por qué, pero preguntar de verdad. Acá no nos preguntamos por qué. Todos creen que saben el desastre en el que estamos metidos y cuál es la causa, la culpa del otro. Facilísimo. Estamos en un desastre y la culpa la tiene el otro. Y no es así. Y no es así. Amigos, estamos llegando casi al final de esta reunión y no queremos dejar de agradecerle a Carlos por su intervención. Carlos, te pido simplemente unas palabras finales para hacer el cierre y te imagino que vas a estar aquí en Antropoceno enganchado en las próximas reuniones y te vamos a convocar para que sigamos hablando de este y otros temas, ¿te parece? Carlos, tu palabra. Bueno, primero, muchas gracias por haber invitado, muchas gracias por las participaciones de los que hablaron y de los que están escuchando. Al autor del nombre Antropoceno le quiero regalar una perlita. Hay un artículo en la revista Esprit de Francia de este mes que se llama Antropoceno. Dice que en realidad estamos en la era en que las empresas modifican el mundo, con la polución, bla, bla, bla. Interesantísimo. Bueno, ustedes lo deberían leer porque es muy bueno. Ese es mi obsequio del final. Yo estoy muy contento de haberlos escuchado, las preguntas. Espero no haberlos aburrido. Si quieren que soy un ingenuo, no están equivocados. Soy un ingenuo. Creo firmemente en la necesidad de la ingenuidad. Pero tengo alguna experiencia. Voy a volver a escucharlos, por supuesto. Me encantaría. Cada vez que me inviten veré cómo puedo colarme. Y bueno, ojalá que con mi pesimismo descriptivo haya el optimismo de la futura acción. Para lograr el cambio hay que participar, de alguna manera. Es todo. Muy bien, amigos, hemos llegado al punto final de esta noche tan especial con Carlos Leiva, que brilló esta noche. Ayer estuvimos practicando cómo está en la tecnología y él se movió como un pez con el agua hoy perfectamente. Así que felicitaciones, Carlos. No, gracias. Les mando un abrazo a todos, nos despedimos y le hacemos un fuerte aplauso a Carlos y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. Antropoceno.